¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están jóvenes, hermanos, familia, amigos, quien quiera que estén allí detrás de esta pantalla? Pues bienvenidos. El tema de hoy va a ser muy importante, aunque para algunos, tal vez para muchos en realidad, para la gran mayoría, lamentablemente no lo ven tan importante, pero realmente es muy importante. Es un detallito que va a hacer la diferencia. Así que nada, vamos a orar para comenzar ya de una vez con esto. Padre, te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder seguir estudiando, Señor, el cómo poder estudiar tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra, Señor, tiene idiomas. La gente ha tenido que estudiar esos idiomas para traducir la Biblia hasta llegar hasta nosotros y a otros continentes también, Señor, donde se predica tu evangelio y donde se necesitan también, Señor Jesús, predicarse el evangelio, Señor, en sus lenguas nativas. Gracias, Señor, porque a nosotros nos permitiste, Señor, evolucionar con el español y poder aprender el español para poder leer tu palabra. Permite, Señor, que estos conocimientos que estamos adquiriendo lo podamos poner en un buen uso. Y qué mejor, Señor, que usarlo para estudiar tu palabra, Señor, y poderla entender, conocerte, Señor, y poder hacer lo que tú nos pides que hagamos, Señor, sin margen de error, Señor, sino que realmente hagamos las cosas que tú nos pides que hagamos, Señor Jesús, según lo que tú dices en tu palabra y no según lo que nosotros creemos que dice tu palabra. Así que úsanos grandemente, Señor, y bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Ahora sí, comenzamos. Y quiero comenzar con un pequeño asunto que suele pasar. Mucha gente hace poco conversaba con alguien y también lo veíamos los viernes, las personas que no nos siguen en Facebook, los viernes estamos también tenemos un espacio para responder preguntas. Y justo alguien mencionaba acerca de la sabiduría humana, ¿no? De que no se debe estudiar la Biblia con sabiduría humana, sino con revelación. Y esto suena muy chévere, suena realmente para el mundo cristiano suena muy lógico, pero para lo que realmente es importante no tiene mucho sentido, porque la Biblia te manda a escudriñar, a ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y justo en ese capítulo 12 de Romanos, en el versículo 1 dice que hay que entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que este es nuestro verdadero culto racional, no es un culto emocional, es un culto racional. Yo entrego mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque estoy consciente de lo que es eso, estoy consciente a quién le estoy entregando mi cuerpo y por qué estoy haciendo eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de milagros. ¿Sí? ¿No? Por falta de señales. ¿No? ¿Tampoco? Por falta de fuego. ¿No? Por falta de revelación. ¿Tampoco? Ah, ya me acordé. Por falta de conocimiento, ¿cierto? Importantísimo, por falta de conocimiento. Ahora, ese conocimiento, por supuesto, que viene de Dios, es el conocimiento de su palabra. Y la Biblia en Juan 17, versículo 2, si no me equivoco, dice que la vida eterna consiste, Jesús hablando, que te conozcan a ti, refiriéndose a su Padre, ¿no? A Dios. Y entonces, si queremos conocer a Dios, pues tenemos que conocer su palabra. ¿Y cómo vamos a conocer su palabra si no entendemos lo que dice? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Pero ¿cómo yo voy a retener lo bueno si no examino todo? ¿Y cómo voy a examinar todo si no sé cómo hacerlo? Y si no sé cómo hacerlo es porque no tengo las herramientas o no sé usar las herramientas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque la verdad se pierde mucho por supuesto por malos ejemplos, se pierde el enfoque, se confunden los términos y creemos que sabiduría humana es vivir letrados y puro letrados sin sentido. No, la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica, por supuesto. Pero si entendemos esto en un contexto como el de nosotros, como que dice que la pura letra mata, pero la pregunta es, ¿la letra de Dios te va a matar? ¿Su palabra te va a matar? Si te refieres a esa letra, estamos mal. Ahora, si te refieres a estudiar literatura, un poquito de filosofía, filología, que son herramientas que nos ayudan a estudiar la Biblia, pues si tú te refieres a esto, ok, te puedo entender, porque hay mucha gente que usa esas mismas herramientas para hacer cosas malas. Pero fíjate, ¿qué hicieron los mártires, los padres apostólicos, los padres de la iglesia?
personas como Juan Calvino, Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, sobre todo. Ellos estudiaron para poder traducir la Biblia. En el caso de Erasmo de Rotterdam, él era un filólogo, filósofo y teólogo. Ahora, esas herramientas él las usó para traducir la Biblia. Ahora, tenemos que darle gracias a Dios porque él usó los talentos y dones y las herramientas que malamente se usa como sabiduría humana, las usó para el beneficio de ahora nosotros poder tener una Biblia en nuestro idioma. Es más, tú tenías que aprender esa sabiduría humana para poder entender y leer la Biblia. A ti te enseñaron el castellano, te enseñaron que cuando se usa letra mayúscula, cuando se usa la minúscula, cuando se usan signos de acentuación, cuando se usan los signos de puntuación, etcétera. Cómo se divide un párrafo, una oración, cómo darle sentido a un párrafo, a una idea. ¿Te das cuenta? Son sabiduría humana que Dios ha permitido que pase, que suceda con el propósito de conocerlo a Él. Recuerda que la palabra no está escrita en un idioma desconocido. Fue escrito en el griego, fíjate, en el griego koiné, que es el griego que todo el mundo conocía, incluso los indoctos. Ojo con eso. Y ahora, Pedro, me ponían el ejemplo, Pedro y Juan, por supuesto, que no fueron tan doctos, pero eso quiere decir que no conocían a Dios. Ellos lo tenían más fácil porque tenían el idioma ahí mismo. Pero en el caso como Pablo, a Pablo le debemos un montón y con razón, él escribió más cartas que cualquier otro. Él fue criado bajo los pies de Gamaliel, no literalmente, pero sí, a Gamaliel le enseñó a Pablo y Pablo aprendió toda la ley, igual que Jesús. La Biblia dice que Jesús también conocía la ley. Obviamente, si es la ley de Dios, es la ley de él, es su propia ley, la ley de Jesús, la ley de Dios. ¿Entiendes? Entonces él tenía que conocerla, porque él tenía que llevar sacrificios, él tenía que ofrendar al templo, toda esa cuestión, hasta que obviamente él murió y obviamente con su muerte y resurrección, todo eso se acabó, todos esos rituales en el templo se acabó, todo eso, lo dice Hebreos. Sin embargo, antes Jesús mencionaba la palabra, conocía la palabra, Pablo también la conocía y le debemos muchas gracias a Dios por personas como Pablo y por Pablo, por supuesto, porque él al conocer tanto la ley y haber crecido con la ley y después haber conocido a Jesús y el Evangelio, pudo conectar de una manera lineal y lógica la razón de la ley y por eso que le explica mucho acerca de la ley y el Evangelio. Y ojo, eso se aprende, eso se tiene que aprender. ¿Y cómo vamos a estar seguros y cómo vamos a examinar todo si no usamos las herramientas que Dios nos dio para poder examinar eso que retenemos, ¿no? Que tenemos que retener, tenemos que retener lo bueno. Entonces, para retener lo bueno tenemos que saber examinarlo todo. Hechos capítulo 17, versículo 11, habla de lo que estaban en Berea, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y dice que eran más nobles porque ellos recibían la palabra con gozo, pero la escudriñaban, la estudiaban, meditaban todos los días para ver si estas cosas eran así. No está mal cuestionar, no está mal hacernos preguntas, tenemos que salir de dudas, tenemos que encontrarle una razón a esto. Y el Señor, ¿tú crees que Dios tiene miedo a que tú le preguntes? ¿Tú crees que Dios le va a tener miedo a tus preguntas? Por supuesto que no, Dios tiene todas las respuestas. Deuteronomio 26, 26 dice, si no me equivoco, dice así, que lo que Él ha revelado, lo que Dios ha revelado es para el hombre, pero los secretos son de Dios. Él ha revelado su palabra y ahí está la verdadera revelación. No es que yo voy a recibir una nueva revelación, no. El Señor ya reveló lo que tiene que revelar. Lo que tenemos que es orar, pedirle al Señor que nos ayude, porque Jesús dijo, y yo les enviaré el Espíritu de verdad, quien los guiará a toda verdad. Y sabemos, eso está en Juan capítulo 14 o 16 por allí. Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y que ¿quién es la verdad entonces? Si el Espíritu Santo es la verdad, entonces ¿quién es la verdad? Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Y vemos que esa verdad está en su palabra y es la palabra de Dios. Qué hermoso, pudiéramos hablar un montón más. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32 dice, y si ustedes obedecen mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. No, si escuchan mi palabra, si obedecen mi palabra, si la entienden, son verdaderamente mis discípulos. Y la verdad los hará libres. Qué hermoso, cómo puede Jesús hablar de su palabra, relacionarla con la verdad, sabiendo que Él es la verdad. Entonces eso quiere decir que su palabra es verdad. Y la palabra es la que nos hace libres. Él lo dijo. Ustedes han pasado de muerte a vida por la palabra que yo les he dado. Eso está en Juan capítulo 6 o 5 o 4, por allí.
Y qué hermoso poder recordar eso. ¿Y por qué le estoy haciendo esta introducción o este punto? Porque vamos a empezar a tocar, voy a mencionar estos puntos que ustedes van a notar, porque es importante entender la diferencia que hay en un escrito. Ya lo hemos visto, hay poesía, hay historia, hay profecía. Hay que diferenciar, para poder entender un pasaje hay que diferenciar esto. Entonces podemos saber géneros y figuras. Dentro de los géneros literarios podemos ver el género apocalíptico, biográfico, elogio, expositivo, narrativo, oratoria, parábola, pastoral, poesía, profecía, proverbio, sátira, tragedia y libros de sabiduría. Básicamente 14 géneros literarios que puedes encontrar en la Biblia. Ahora, en las figuras literarias vas a encontrar a asismo, alegoría, aliteración, amebeón, anadiplosis, catábasis, endiatris, entretejido, enantiasis, epícrisis, nome, histéresis, macarismo, mesoteleutón, palinodia, patopeya, polionimia, proéctesis, proverbios, sincóresis y tipo. Aquí parece que se repite el proverbio, ¿cierto? Pero hay el género es una cosa y figura es otra cosa. De todas maneras, eso lo vamos a explicar. Te voy a dar solamente algunos ejemplos. En el apocalíptico podemos ver que el género apocalíptico habla de las profecías del entonces. Es dramático, lleno de simbolismo, rico en imágenes, marcados contrastes, eventos en escalas globales. Normalmente está narrado como si fuera a primera persona, como un testigo, ¿ok? Vemos el género apocalíptico, ¿no? En el libro de Apocalipsis. Tenemos el biográfico, que narra más que todo eso, se narra la historia de alguien en particular. Por ejemplo, Abraham, Isaac, quiénes fueron ellos, de dónde salieron, dónde nacieron, es un género biográfico. Más adelante tenemos la parábola que Jesús usa muchísimo, ¿no? Que son cuentos, son, sí, cuentos que se usan para dar referencia y dar una enseñanza más profunda. ¿Ok? Pero hay que entender lo que es parábola y lo que es algo literal. ¿Ok? Está la poesía, lo hemos visto varias veces. El proverbio. Y aquí para hacer la diferencia quiero leerles lo que es el proverbial. El género proverbial, que es corto pero concisa declaración de una vida moral. Reduce la vida a categorías de blanco y negro para jóvenes principalmente. Hay paralelismo, hay metáforas y similares, ¿no? Ese es el género proverbial como género. Está lleno entonces de un ejemplo conciso de una vida, ejemplifica y simplifica una situación para dar a entender el mensaje. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es la diferencia entonces con los proverbios como figura literaria? Es un dicho común, trillado por el uso común. Un proverbio es la frase, ¿no? Como figura literaria es una frase que se repite, es un dicho común, ¿no? Es un dicho que todo el mundo suele decir, ¿ok? Yo realmente soy muy malo para recordar proverbios, pero sé la diferencia entre un género proverbial, que es como que la definición del proverbio. A ver, ¿qué más podemos ver en figuras? Vamos a ver, alegoría, vamos a ver alegoría. Dice, consiste en representar una vida figurativamente usando objetos inanimados. Por ejemplo, y el vaso agarró al teléfono y le dio una cachetada. Eso es una alegoría. Estamos usando objetos inanimados. Por ejemplo, Jueces capítulo 9, versículo 8 al 20, habla de la vid que le dijo a tal, que al pino, que los árboles están hablando aquí. El bosque aquí está hablando. Pero obviamente es una alegoría porque está aquí la persona que está escribiendo pues está dando un ejemplo de algo. Entonces, investiguen acerca de esto. Recuerden que hay géneros y hay figuras literarias dentro de la Biblia. Por eso es que le comentaba acerca de este ejemplo al principio, ¿no? De las personas que hablan de la sabiduría humana, que sí, que hacer esto, que hacer lo otro. Conocer esto, por supuesto que nos va a ayudar mucho. Por supuesto que no es tanto
memorizar los conceptos, qué es asismo, qué es alegoría, qué es aliteración, qué es amebeón, etcétera, 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 porque de todas maneras no vamos a volver locos. La idea es que la palabra de Dios sea un gozo leerla. Esto que estamos viendo ahorita de los géneros y figuras no son recursos, son recursos. No es que, ay, tengo que leer esto porque si no leo esto no voy a entender nada de la Biblia. No, son recursos que te van a ayudar a entender en un momento que tú estés leyendo un pasaje y digas, wow, ¿qué es esto? Por ejemplo, en el caso de amebeón, es una repetición de la misma frase o cláusula al final de sucesivos segmentos del texto. Eso, por ejemplo, un ejemplo está en Salmo 118, en el versículo 1 al 4, que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 2. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Eso es un amebeón, una repetición de una frase al final de una oración o de un párrafo, ¿no? Y aquí lo vemos en el Salmo 118, del versículo 1 al versículo 4. De todas maneras, ahí abajo te estoy colocando todos los ejemplos que puedes usar y las definiciones para que puedas tenerlo más en cuenta y lo puedas anotar. Así que, nada, espero que haya servido de mucha bendición para ti, para tu vida y que lo puedas compartir también. Así que nada, oramos. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, usar las herramientas que tú, Señor, has creado, Señor, con el propósito de conocerte, Padre Santo, para que nadie venga a engañarnos, Señor Jesús, y nosotros más bien estar preparados en tu palabra. Pero ¿cómo, Señor, nos vamos a preparar en tu palabra si no la entendemos, Señor? Y si para entenderla hay que estudiar ramas de literatura, filología, filosofía, Señor, gracias, Señor Jesús. Gracias porque realmente amamos tu palabra y no nos es gravoso ni fastidioso realmente conocer otras ramas que nos van a ayudar a entender el idioma, Señor. Nos van a ayudar a entender el mensaje, los pasajes, Señor. Darle un sentido correcto, Señor. Porque así trabaja tu Espíritu Santo, nos guía hacia ti, Señor. Gracias, Señor, porque es un proceso también. Permítenos hacerlo siempre, darnos fuerza y que no nos cansemos de hacer esto, Señor, y que podamos compartirlo con los demás. Que tu palabra siga transformándonos, Señor. Así que te entregamos esto. En nombre de Jesús, gracias. Amén. Nos pueden seguir ahí en las redes sociales, se lo estoy dejando. No olviden anotar y nos vemos en una próxima. Bye.